Muy buenas mis chicos, bueno, les habla otra vez su queridísimo profesor Pablo Calderón. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo, hoy vamos a comenzar a trabajar algo que se llama razones trigonométricas. Listo. Bueno, las razones trigonométricas, bueno, cuando hablamos de razones trigonométricas, nos estamos abordando un ángulo en posición normal, ¿sí? En este caso este va a ser nuestro ángulo que está en posición normal. Tengo un punto, lo vamos a llamar B, que es un punto que está sobre el lado final del, de nuestro ángulo en posición normal. ¿Sí? Lo podemos observar acá. Bueno, aquí está mejor. ¿Sí? Entonces tengo acá nuestro ángulo. Es un ángulo en posición normal. Mire que está sobre el plano cartesiano. Su vértice está en el origen. Su lado inicial está sobre el eje positivo de las X. Y bueno, su lado final, en este caso está en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Sí? Y allí me hablaban de un punto, me hablaban del punto B. Aquí está el punto B, que es un punto que está sobre el lado final del ángulo en posición normal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Tengo el ángulo se llama en nuestro caso teta, ¿sí? Que sería el ángulo BAC o el ángulo CAB, es lo mismo, bueno. Y ahí se me forma un triángulo rectángulo. Ahí está sombreado de azul. Listo. Tenemos un triángulo rectángulo. Bueno. Y podemos dar ciertas características de ese triángulo rectángulo con respecto al ángulo teta. Listo. Con respecto al ángulo teta. Entonces, este lado que está acá, este ladito que está acá, se le llama cateto adyacente. Ya lo habíamos visto, cateto adyacente, ¿cierto? Que sería el lado, el segmento de recta AC, que en este momento está representado con la letra minúscula B, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ese lado es opuesto al ángulo B. ¿Listo? Bueno, muy bien. Tengo un cateto opuesto, ¿sí? Que es este que está acá de rojo, que ahora lo estoy transformando de color. Este señor es el cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Estamos hablando del ángulo teta. Listo, del ángulo teta. Ok, es el opuesto. Es el segmento de recta BC o segmento de recta CB. Y está representado con la letra A. Listo, está representado con la letra A. Ok. Y tengo otro segmento de recta. eh, este que está acá. El segmento de recta AB, que lo estamos representando con la letra C. ¿Por qué? Porque es opuesto al ángulo C. Ahora, ese ángulo es un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que esta letra C minúscula me está representando la hipotenusa. ¿Ok? Nos está representando la hipotenusa. Bueno, muy bien. Y de ahí salen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. ¿Sí? Tengo seno, que es opuesto, lado opuesto. El lado opuesto en este caso es A, ¿no? Aquí está. Lado opuesto sobre hipotenusa. Esa es nuestra función seno. Seno de teta. Teta es el ángulo. Siempre la función trigonométrica debe estar acompañada por el ángulo. Nunca puede estar solita, ¿ok? Nunca puede estar solita. Bueno, entonces lo tenemos de esta manera. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí está representado con las letras del triángulo que estamos trabajando, ¿ok? Tenemos también la función coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa B sobre C. Tenemos la función o la razón trigonométrica tangente de teta, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí está, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Sería A sobre B. Tenemos la cosecante, ¿sí? Que la cosecante sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, perdón, sobre el cateto opuesto. Fíjense una cosa, es opuesto a la función trigonométrica seno. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá tengo A sobre C, en este caso va a ser C sobre A, listo.
Bueno, muy bien. También tengo la función, es la razón trigonométrica secante de teta, del ángulo teta, que sería la hipotenusa, sobre el cateto adyacente. Aquí lo tengo, que si se dan cuenta es el opuesto al, a la función coseno. Mire, la función coseno o la razón trigonométrica coseno es b sobre c y en este caso es al revés c sobre b. Listo. Bueno, muy bien. Y por último tenemos acá la cotangente, que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería b sobre a. Listo. Es el opuesto de quién? De la tangente, de la razón trigonométrica tangente. Aquí las señalo. Listo. Son los opuestos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, lo que tenemos acá al frente de cada función trigonométrica, esa flechita roja que nos indica, entonces sigue lo siguiente, es cómo encuentro el ángulo. Lo que acabamos de explicar es la función trigonométrica con el ángulo. El valor, ¿cómo encuentro el valor de la función trigonométrica o de la razón trigonométrica con el ángulo? Ahora, en este momento quiero hallar el ángulo, solamente el ángulo. Entonces, para hallar el ángulo, ¿qué hago? Pues lo utilizo esta nomenclatura, ¿sí? Como estoy utilizando seno, pues será seno a la menos uno de ¿qué? De la razón de, en este caso sería a sobre c. ¿Listo? Como es coseno, pues sería coseno a la menos uno. Como es tangente, pues sería tangente a la menos uno del, pues del cociente que tenga. Este es cosecante a la menos uno. Secante a la menos uno, cotangente a la menos uno. Y esto se mete en la calculadora y obtenemos el resultado del ángulo. Listo. Que cómo se ingresan los datos en la calculadora, ya ahorita les voy a contar. Listo. Bueno. Ahora, vamos a hacer un análisis a un triángulo rectángulo. En este caso tengo el triángulo rectángulo ABC. ¿Sí? ABC. Pues sus lados opuestos también se van a llamar ABC, pero con letra minúscula. Recordemos que la letra minúscula nos va a representar en este caso los segmentos o los lados que conforman el triángulo y las letras mayúsculas nos están representando los ángulos de ese triángulo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, tengo tres ángulos, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que este ángulo es un ángulo recto. ¿Sí? Ese es un ángulo recto. Entonces, con este triángulo, con ese ángulo recto no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los otros dos ángulos, que en este caso son ángulos agudos. Son ángulos que son menores de 90 grados. Listo. Entonces, por este lado voy a trabajar teta. ¿Sí? Y por este otro lado voy a trabajar el ángulo alfa. Listo, el ángulo alfa. Bueno, veamos. Entonces, teniendo en cuenta la función, el ángulo teta que es este, que está acá, nosotros tenemos que este es el lado opuesto, que este es el lado adyacente o el cateto adyacente, y esta es la hipotenusa. Ok, pero, bueno, y de ahí se me forman estas razones trigonométricas que ya las expliqué hace un momento. ¿Listo? Esas 6 razones trigonométricas que expliqué hace un momento. Pero, ¿qué ocurre? Si tenemos en cuenta el ángulo alfa, que es este, entonces su lado opuesto es este que está al frente, o sea, este sería su lado opuesto. ¿Sí? Este sería su lado adyacente. El lado adyacente, el que es un lado de ese ángulo, en este caso del ángulo alfa. Sí, es un lado de ese ángulo diferente a la hipotenusa. O sea, este sería el cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que cambian, entonces por lo menos el seno, si miramos el seno de teta, el seno de teta es igual a que a sobre C, ¿sí? Pero si miramos el seno de alfa, va a ser B sobre C, ya no es A sobre C, sino B sobre C, ¿sí? Porque aunque es el lado opuesto sobre la hipotenusa, siempre tenemos como referencia el ángulo al que estamos sacando esa función o esa razón trigonométrica. Listo, chicos. Y lo mismo ocurre con cada una de ellas. Entonces se me formaron acá las 6 razones trigonométricas teniendo en cuenta quién, teniendo en cuenta el ángulo alfa. ¿Listo? Bueno, muy bien.
Ahora, vamos a hacer un ejercicio acá. Dice, determina el valor del ángulo alfa. Ya sabe, el ángulo alfa aquí en la gráfica está acá. ¿Listo? Empleando las 6 razones trigonométricas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer esto que vimos acá, que vimos en este. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer en este caso con este triángulo, con los datos que tiene ese triángulo. ¿Listo? Bueno, ¿qué tengo? Tengo que el cateto opuesto al ángulo alfa vale 4, el cateto adyacente vale 3 y que la hipotenusa vale 5. Y con eso hallamos las razones trigonométricas. Miren, entonces alfa. Seno de alfa sería igual a que a opuesto, que sería 4, sobre hipotenusa. Aquí está. ¿Sí? El coseno. Coseno alfa sería igual a cateto adyacente, que sería 3, sobre hipotenusa. Acá está. Tangente. Tangente sería igual a qué? Tangente del ángulo alfa sería igual a qué? Al lado opuesto sobre el adyacente, que sería 4 sobre 3. ¿Sí? Y entonces aquí ya comenzamos a formar lo que es el cosecante, secante y tangente, que habíamos dicho que eran las inversas, ¿no? Por lo menos ya sabemos que este es inverso con este. Sabemos que el coseno es inverso con el secante. Sabemos que esta tangente es inverso con el cotangente. ¿Sí? Y como son inversos, pues ya me queda muy fácil. Entonces, ¿cómo sería este señor? Sería el inverso de este. Entonces, si el seno era 4 sobre 5 y sabemos que el cosecante es la inversa, pues ya no sería 4 sobre 5, sino sería 5 sobre 4. Al revés, ¿cierto? El secante, nosotros sabemos que el coseno es 3 sobre 5, pues este va a ser 5 sobre 3. Y que el cotangente, la tangente es 4 sobre 3, pues en este caso sería 3 sobre 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá después de esta flechita roja que tenemos, el cómo encontrar el valor de alfa. Sí, con cada función trigonométrica, así como nos dice allí. Entonces, bueno, simplemente se coloca la nomenclatura. Esta nomenclatura me representa el valor del ángulo. Sí, que voy a hallar el valor del ángulo con dicha función. Sí, miren, simplemente es una nomenclatura. Es una nomenclatura. Y acá encontramos que cada una vale 53,13. Claro, es el mismo ángulo, tiene que valer lo mismo, ¿cierto? Tiene que valer lo mismo. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo encontraron ese valor? Muy fácil, mira. Nosotros, acá tengo dos ejemplos. Con esto que estoy explicando acá, se halla la función seno, se halla la función coseno y se halla la función tangente. Claro, en vez de colocar seno, pues vamos a colocar coseno o vamos a colocar la tangente, la función que queramos, ¿sí? Para eso es esta. Ahora, con esto que voy a explicar acá, con este que está acá, así de la misma forma se encuentra el valor del cosecante, de la secante y de la tangente. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, voy a explicar la primerita. Esta primera, que con esa hallo la función seno, coseno y tangente. Listo. Bueno, entonces, veamos qué fue lo que se hizo acá. Entonces, tengo nuestra calculadora. ¿Sí? Acá tengo nuestra calculadora y voy a resaltar algunas funciones, algunos botones que necesito. En este caso necesito este, que es el chip, ¿sí? Ese es este que está acá, o este mismo que está acá, ¿sí? Bueno, las funciones trigonométricas están acá, mire, seno, coseno, tangente, que me representaría la tecla o el botón que voy a oprimir acá. Listo. De pronto otra tecla que necesito señalar es esta que está acá. X a la menos 1.
¿sí? De resto, pues ya sabemos dónde quedan los paréntesis, dónde quedan los números, dónde queda la división y dónde queda el igual. ¿Listo? Bueno, entonces, comenzamos. Entonces, vamos en este ejercicio a hallar seno, bueno, el ángulo teta, vamos a hallar el ángulo teta apoyándonos con la función seno. ¿Listo? Entonces, ¿qué oprimo? Oprimo la función chip, el botón chip. Luego oprimo, en este caso como es seno, como la función es seno, oprimo sin. Luego, bueno, ahí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, bueno, sin, ¿no? En la calculadora aparece la I. Va a aparecer sin y va a abrir a la -1 y va a abrir un paréntesis. ¿Ok? Luego colocamos el cociente 4 quintos, de la forma como quieran hacerlo. Si quieren pueden colocar esta función, que es la función de fracción, 4 quintos. ¿Sí? Cierran el paréntesis y luego oprimen el igual. Y al oprimir el igual sale nuestro resultado, que está acá. Sale automáticamente nuestro resultado. Eso haciéndolo con la función seno. Si lo voy a hacer con la función coseno, pues recordemos algo, ¿no? Que la función coseno tiene otro valor acá, miren. Tiene otro valor acá. Sería 3 sobre 5. Si lo voy a hacer con la función tangente, sería 4 sobre 3. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, de esa forma hallamos este y este ángulo utilizando la función seno, coseno y tangente. Ok, queda muy fácil. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos otras tres funciones, que sería el cosecante, el secante y el cotangente. Entonces, esas teclas, esas funciones no están en nuestra calculadora. Si ustedes se dan cuenta, no están en nuestra calculadora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos apoyamos en la función seno, coseno y tangente para hallarlas. Recordemos que como son las funciones inversas, las puedo utilizar. Listo, tienen una relación especial y se pueden utilizar. Bueno, entonces vamos a hallar la función secante, ¿sí? Vamos a hallar la función secante. Bueno, entonces vamos a hallar el ángulo teta con la función, utilizando la función secante. Entonces, recordemos que la función secante es la inversa de la función coseno. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero, bueno, tengo la calculadora. Entonces oprimimos o tocamos la tecla Shift, que ya saben en dónde se ubica, ¿cierto? Ya sabemos dónde se ubica en la calculadora. Como es secante, utilizamos la función coseno, la tecla coseno, el botón coseno. ¿Listo? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar más o menos de la siguiente forma. Se me perdió el mouse. Va a quedar de la siguiente forma. Entonces va a quedar cos a la -1 y abre un paréntesis, ¿cierto? Bueno, abre un paréntesis. Bueno, muy bien. ¿Qué hago ahora? Pues simplemente voy a abrir otro paréntesis. Entonces abro otro paréntesis y coloco el cociente entre los dos números. En este caso sería 5 tercios. ¿Sí? Cierro este paréntesis. Entonces en la calculadora va a aparecer esto. Y oprimo esta función, x a la -1, que me representa función inversa. Entonces sería x a la -1. Ah, aquí no va a aparecer x a la -1, va a aparecer es -1. ¿Sí? Pues acá borro esto y va a aparecer es aquí a la -1. Cierro el paréntesis y luego oprimo el igual. ¿Sí? Y el resultado que voy a obtener es el mismo 53,3. Tiene que ser el mismo, ¿por qué? Porque pues estamos eh, buscando con diferente razón trigonométrica el mismo ángulo. Listo. Como es el mismo ángulo, entonces pues tiene que aparecer el mismo valor de la función trigonométrica. Entonces, pues las otras funciones trigonométricas pues las hallan ustedes.
¿sí? Entonces, si voy a utilizar la función cosecante, ya no sería la secante, sino sería la cosecante, pues entonces no coloco coseno, sino coloco seno, ¿cierto? Porque es la inversa. Si voy a hallar la tangente, pues yo no colocaría entonces ni el seno ni el coseno, sino colocaría el cotangente. Como es cotangente, la inversa es la tangente, la colocaría acá la tangente. ¿Listo, mis chicos? Bueno, muy bien. Eso es el uso de la calculadora, entonces pausan y practican con cada una de las razones trigonométricas. Recordemos que con esta primera se halla el seno, coseno y tangente, y con esta segunda se halla eh, el cosecante, secante y cotangente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pero volvámonos entonces, nos devolvemos al ejercicio. Y bueno, resulta que acontece que ahora tengo el mismo ejercicio, fíjense, pero ya no tengo el ángulo alfa, tengo el ángulo teta en este caso. Listo, el ángulo teta acá está. Y encontré cada razón trigonométrica teniendo en cuenta ese ángulo, ¿sí? Este sería entonces el cateto o el lado opuesto, este sería el cateto o lado adyacente y esta sería la hipotenusa. La única que no cambia es la hipotenusa, ¿cierto? Y llegué a esto, encontrar estos valores de cada razón trigonométrica y apoyándome en cada uno de esos valores encuentro el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta. Entonces, ¿cómo se halla el ángulo teta? Ya lo expliqué. Para este señor y este señor hay una forma para hallar con la cosecante, secante y cotangente. Hay otra forma de ingresar en la calculadora. Listo. Y lo hacen, practicamos y el ángulo que vamos a obtener es el mismo, 36,86 grados. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces pausan el video y por favor practican hallar esos ángulos con cada una de las razones trigonométricas. Bueno, acá tengo un triángulo recto y tengo que hallar los valores que faltan. ¿Sí? Entonces a mí me dan de datos, me dan este señor, me dan este señor y me dan este señor. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que este ángulo A, entonces su lado opuesto se llama A, o sea, A vale 28 centímetros. Tengo que este señor, el ángulo C es el ángulo recto, 90 grados, y su opuesto va a ser la hipotenusa que se va a representar con la letra C. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a hallar los datos que faltan. ¿Qué es lo que falta? El ángulo A, el ángulo B, y falta el cateto B. Listo, el cateto B. O sea, me faltaría este B, me falta este señor y me falta este señor. Listo. Bueno, entonces acá vamos a hallar entonces, bueno, uno puede empezar por donde quiera. En este caso vamos a empezar hallando el ángulo A. ¿Sí? Entonces, colocamos la función trigonométrica seno. Tengo que utilizar una función trigonométrica donde encuentre, como en este caso tengo tres variables, tengo el ángulo A, el cateto A y el cateto C, perdón, y la hipotenusa, no es un cateto, sino la hipotenusa. Tengo tres datos, ¿cierto? De esos tres datos tengo que buscar una razón trigonométrica que tenga dos datos y tenga un dato que no tenga. ¿Listo? Falta un dato faltante. Entonces, utilicé la función seno. Apliqué los valores que tengo, que en este caso es este señor y este señor, mírenlos acá, 28 centímetros con centímetros se simplifican sobre 53 centímetros. ¿Sí? Y encontré entonces que el ángulo A se representa de esta forma. Ya saben cómo aplicarlo, meterlo en la calculadora. Y encontré un dato faltante, que es este. O sea que el ángulo vale 31,89. Ok, bueno, muy bien. Ahora, ¿qué hicimos? Siguiente paso. Voy a hallar, en este caso veamos, este ángulo A ya lo tengo, lo acabamos de hallar. Este dato, este cateto B no lo tengo. Y la hipotenusa sí la tengo. ¿Cierto? O sea que lo que voy a hallar en este momento es el cateto B, el lado B. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aplico los datos. Este dato lo tengo, este dato lo tengo. Voy a despejar B. Álgebra de la básica ya la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese 53 centímetros va a pasar a multiplicar al otro miembro. Aquí lo hizo.
y B ya quedó despejado. Y el valor de B, al hacer la operación, eso que está ahí, se mete en la calculadora tal cual como está ahí, sin los centímetros, ¿no? Sin los centímetros. Esos centímetros no los vaya a meter en la calculadora. Coloca 53 por coseno de 31,89 y lo que me va a dar es 45 centímetros, ¿ok? Muy bien, 45 centímetros. Y en este momento, pues ya hallamos otro dato faltante, que sería el cateto B. Listo, muy bien, el cateto B. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta un ángulo, nos falta el ángulo B. Nos falta el ángulo B. Entonces, el ángulo B, pues bueno, tengo que utilizar el ángulo B. Y utilizo una razón trigonométrica que me implique otros dos datos que ya tenga. Pues bueno, yo tengo desde inicio A, el cateto A, y tengo la hipotenusa. Pues los utilizo entonces la razón trigonométrica coseno. Aquí aplico los datos, centímetros con centímetros se me van a simplificar. Aquí quedó el valor de la razón trigonométrica. Aquí tengo la notación para encontrar el ángulo beta. Perdón, el ángulo B, que es el que necesito. Meto eso en la calculadora y obtengo como resultado que el ángulo B vale 58,1 grados. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Ustedes, lo ideal es que ustedes pausen y hagan las operaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Pues, para afianzar un poquito el uso de la calculadora. Bueno, y aquí nos presentan otro ejercicio. En este caso es un problemita. Muy sencillo también. Dice, para determinar la altura de un edificio, mire, tengo un edificio. Esa altura se está representando con la letra H. Listo. Sebastián se ubica a 8 metros. Mira, aquí están los 8 metros. Del pie de un edificio. Este señor se lo presento, se llama Sebastián. ¿Sí? Mide un ángulo de 60 grados. Aquí mide el ángulo de 60 grados. Listo. Y fíjense que se me formó este triángulo rectángulo. Listo. ¿Qué datos tengo de ese triángulo rectángulo? Tengo los grados, que es 60. Tengo este cateto con respecto al ángulo 60. Este sería el cateto adyacente. ¿Sí? Y tengo este dático que está acá. El lado A. Que sería este lado del cateto opuesto, ¿cierto? Del triángulo. Sería el cateto opuesto del triángulo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué hago? Con ese triángulo hallo A. A no es la altura del edificio. ¿Qué tengo que para hallar la altura del edificio, qué tengo que hacer? Pues sumarle A al dato que encontramos, que sería el lado opuesto. Le vamos a sumar este dato, que es la altura ¿de quién? De Sebastián. Listo. Entonces, nosotros vamos a utilizar en este caso la función seno. ¿Por qué la función seno? Porque tengo un cateto, ¿sí? Tengo un cateto adyacente, que en este caso sería B, y necesito hallar el otro cateto que sería A, el cateto opuesto que sería A, ¿sí? Entonces, tangente de A, del ángulo A, sería igual a opuesto, que es sobre adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería A sobre B. ¿Y qué es lo que necesito hallar? Pues yo necesito hallar pues la variable A o el cateto opuesto que se representa con la letra A. ¿Listo? Para eso, ¿qué hago? Pues esta B que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces aquí nos damos cuenta que ya despejamos la A y la B pasó a multiplicar a la razón trigonométrica tangente A. ¿Listo? Aplico los valores, los meto en la calculadora sin necesidad de meter los metros, ¿no? Los metros no los meto en la calculadora. Obtengo ese resultado que sería este mismo resultado. ¿Listo? Sería este mismo resultado. Ese es el valor de la longitud del cateto opuesto. Ahora, para hallar la altura del edificio que hago, pues al cateto opuesto le sumo la altura de Sebastián y obtengo esto. ¿Sí? Obtengo que H vale 15,33 metros. ¿Sí es? Y siempre acuérdense en que siempre que resolvemos un problema o una aplicación, tenemos que llegar a una conclusión o a una respuesta. Entonces la respuesta es que la altura del edificio es 15,33 metros.
Y ahí terminamos el ejercicio. Fíjense que en este caso no tuve necesidad de utilizar las otras razones trigonométricas. Yo utilizo solamente la razón trigonométrica que mm, veo necesario para llegar a desarrollar el problema. Listo. Mis chicos, un abrazo fuerte. Nos veremos, Dios mediante, en otro video. Chao, chao.